fundamentos en cuanto a las alteraciones que se dan en el menor que está presentando una enfermedad oncológica es básicamente desde el punto de vista de la fisiopatología muy parecido a como es en el adulto. Entonces, ustedes aquí, por favor, revisar sus hojas, revisar tener, bueno, si las tienen en sus tabletas o cómo las tienen archivadas, tener a mano, por favor, los documentos del soporte nutricional en el paciente adulto. Porque, por ejemplo, las alteraciones fisiopatológicas son las mismas, pues, que en el adulto y en el niño. ¿Qué hay de diferencia? Obviamente que el niño presenta un estado mayor de vulnerabilidad al no tener una reserva nutricional tan fuerte, tan gruesa, tan robusta, hace que una alteración en la alimentación puede de manera inmediata cambiar su estado nutricional y en el curso anterior platicamos que el estado nutricional es fundamental para hacer frente o transitar de una mejor forma por los tratamientos que el menor o el adulto va a recibir. La evaluación también es diferente, es aplicada a menor y algunos de los procesos que vamos a seguir o las intervenciones, pues pueden ser un poco más difíciles o pueden tener más resistencia dependiendo de la edad que tenga el menor. Dentro de los objetivos que tenemos para esta plática es recordar los cambios fisiopatológicos de la enfermedad, determinar los conceptos relacionados con el soporte nutricional pediátrico e identificar los aspectos relevantes de las intervenciones nutricionales. Empezamos recordando un poco las alteraciones bioquímicas. Debemos tomar en consideración que hay alteraciones causadas por la célula neoplásica. Hay una alteración en el metabolismo de los carbohidratos, una disminución en la tolerancia de la glicemia. Nosotros lo vamos a ver también reflejado como aumento de la glucosa sérica. Entonces, vamos a tener un poco de problema en este sentido, porque ya de por sí la célula tumoral provoca que haya disminución en la tolerancia a la glucosa y algunos de los medicamentos que se utilizan. Por eso es muy importante que nosotros sepamos cuál es el esquema que se está utilizando con el menor en cuanto a la farmacoterapia. Porque, por ejemplo, las leucemias, que es el cáncer más frecuente en pediatría, eh, utilizan como los medicamentos esteroideos. Y estos a su vez aumentan la resistencia a la insulina. Entonces tenemos el tumor que está disminuyendo la tolerancia a la glucosa, reflejado como hiperglicemia, más medicamentos que son antiinflamatorios, que son muy importantes, pero cuyo efecto secundario es el aumento en la resistencia a la insulina. Entonces vamos a tener menores que tienen eh, cuadros de hiperglicemia muy altos o altos y que van a tener que ser, aparte de que tienen cáncer y tener las indicaciones sobre nutricionales, sobre cómo debe ser la alimentación en un menor que tiene una enfermedad neoplásica, más combinar las recomendaciones o la distribución de carbohidratos y la combinación de nutrientes con un menor que está presentando diabetes mellitus, por ejemplo. Ahí es donde nosotros empezamos a mezclar las cosas, como lo que habíamos hecho en el laboratorio anterior. Habían recomendaciones para NEC, para proteínas y para energía, pero no hay para carbohidratos y para grasa. Entonces nosotros nos vamos a la siguiente condición en la cual se encuentra el menor. Entonces vemos que es un menor prematuro. Empezamos a buscar la indicación de grasa y de carbohidratos para menor en estado de prematurez. Y así nos tenemos que ir con estas condiciones. Hay un aumento en la producción del lactato, aumento de la glucólisis anaeróbica y aumento del gasto energético.
Y esto es muy importante también, porque al haber aumento del gasto energético, estaríamos esperando o quisiéramos una mejor ingesta alimentaria para contribuir a mejorar la situación de déficit que puede haber con este aumento de gasto energético. Pero por otro lado, tenemos todos los efectos de los medicamentos y de las terapias que se están utilizando en el menor, que van a tener un fuerte componente eh, eh, en cuanto a la anorexia que presenta el menor. Para un menor de 5, 7 años, 4 años, entender que tiene que estar institucionalizado por un periodo más o menos largo, que puede ser 1, 2 o más meses en una institución, lejos de su casa, lejos de su familia, hace que la ingesta alimentaria no sea la adecuada. Y si encima de esto le agregamos que de repente lo que está consumiendo en la institución no es o no forma parte de sus hábitos culturales de alimentación, entonces el cuadro todavía se nos complica más. Tenemos aumento del gasto energético, pero mucha más dificultad para poder dar un aporte nutricional adecuado. Vamos a seguir. Mm. También hay alteraciones bioquímicas en el metabolismo de los lípidos. Hay un predominio de la lipólisis sobre la lipogénesis. Vamos a ver que esto que el menor tenía guardado en forma de reservas grasas se va a ir disminuyendo paulatinamente, no a la velocidad o con el ritmo que pasa con el depósito de glucógeno o la masa muscular, ¿verdad? Esto va a ser mucho más evidente, pero esta lipólisis va a ser constante y puede llegar a un punto en el cual ya se han acabado las otras reservas y esta se vaya a ver afectada de manera importante. El aumento de la oxidación de los ácidos grasos que no es reversible con la administración exógena. Eso quiere decir que nosotros vamos a administrar lípidos, por ejemplo, en una solución de alimentación parenteral, o vamos a estimar la cantidad de grasa que puede tener la alimentación enteral y aún así no ver los resultados que nosotros queremos. Nosotros quisiéramos la reposición de las reservas grasas más una normalización de los niveles séricos de los lípidos, pero aún con las medidas, siendo cuidadoso, eligiendo bien la calidad del lípido que se va a administrar, no necesariamente vamos a tener una respuesta adecuada o respuesta a lo que estamos esperando de manera inmediata. En el paciente, entonces, ¿qué pasa? Una progresiva pérdida de peso a expensas de la grasa, pero mucho más lenta, como les decía, que el resto de las pérdidas, e incremento en los ácidos grasos circulantes. ¿Y esto qué hace? Pues nos da problemas, porque nosotros sabemos que hay niveles de triglicéridos que no podemos sobrepasar, que las recomendaciones son, bueno, omita lípidos, regrese a la cantidad de administración anterior, etcétera. Y eso limita el aporte total energético que nosotros le vamos a dar al menor. En cuanto a las alteraciones bioquímicas del metabolismo proteico, pues vemos alteración en el patrón del aminograma normal. Ustedes saben, nosotros tenemos un perfil, los adultos tenemos un perfil de aminoácidos, los recién nacidos tienen un perfil de aminoácidos, los niños más o menos hasta los 5 años de edad tienen un perfil también, donde hay necesidades de cantidades un poco mayores o menores según sea el tipo de aminoácido. Entonces, este perfil se va a alterar para la edad que tenga. La alteración de este perfil de aminograma normal interfiere, por ejemplo, en la síntesis de ciertas células. Porque si nosotros necesitamos X aminoácido para sintetizar diferentes células y este no está disponible o no hay una suficiente cantidad, pues de todos modos no va a haber una producción de esa proteína con éxito porque no está el sustrato que es el que lo construye o la combinación de sustratos que es lo que lo construye. Además, se ha observado una mayor síntesis proteica tumoral. Esto, obviamente, nosotros sabemos, ¿verdad? Una vez
está detectado el tumor, pues este lo que va a hacer o su proceso normal es replicarse, replicarse, replicarse hasta que tenga un estadio bastante avanzado en el huésped en este momento. Entonces, depende el momento en el cual se determine el, la condición del paciente, la situación del paciente, qué tan avanzado esté, pues así son las recomendaciones para el tratamiento que se le va a hacer. Eh, También hay otros tipos de tumor que son de crecimiento rápido. Por ejemplo, a veces un carcinoma de estómago, la persona ha venido desarrollando síntomas desde hace bastante tiempo y estamos hablando de meses, incluso años, hasta que se decide ir a hacerse su examen y resulta que en la biopsia sale un carcinoma. Mientras que hay otros que son de crecimiento mucho más rápido. Los tumores de Wilms, por ejemplo, los tumores de Burkitt, son tumores del tracto gastrointestinal o de sus órganos asociados que los podemos encontrar incrementados en tamaño en pocos meses. En niños, por ejemplo, hacen su debut muchas veces, o un buen porcentaje de los menores, cuando la masa que está presentando el niño o bebé a nivel abdominal o a uno de los costados de su cuerpo es tan prominente que pues es un estadio mucho más avanzado, está en un estadio mucho más avanzado en el diagnóstico. Y estamos hablando de pocos meses, o sea, no diría uno, ay, los papás que descuidados, no se dieron cuenta. Primero crecen dentro de uno, ¿verdad? Y luego, hasta que son muy grandes, son evidentes, pero significativamente evidentes, como para que uno pudiera hacer una consulta de padre o de cuidador ante esa situación. Y resulta pues que son 2 meses, 3 meses o 4 meses, o sea, es un periodo muy corto en el cual se desarrolla y mientras tanto, este tumor está utilizando de manera más efectiva la proteína que se está consumiendo. ¿Qué vamos a observar en el paciente? Pues una pérdida de peso muscular muy significativa, llegar hasta puntos de caquexia cardíaca, por ejemplo, si las condiciones del paciente están muy avanzadas. En cuanto a las alteraciones hormonales, pues tenemos resistencia a la insulina, elevación de la tasa de cortisol, producción de prostaglandinas circulantes como la serotonina, producción de mediadores como factor de necrosis tumoral, interleuquinas 1, 6 e interferón, situaciones que habíamos revisado en el curso anterior. Y en cuanto a la inmunidad, pues en la nutrición el estado nutricional, el tener una buena nutrición, es un factor determinante para la inmunocompetencia. Eso siempre lo hemos manejado así. Siempre hemos indicado que un buen estado nutricional pues nos hace más tolerantes o nos hace mucho más resistentes a infecciones o a situaciones que puedan amenazar la vida. En el caso de los menores con cáncer, dependiendo del tipo de cáncer, esto no se aplica tal cual lo estamos platicando en este momento. Hicimos un estudio en la Universidad Rafael Landívar en el 2008. No tuvimos muchas muestras, pueden ver ustedes aquí solamente 11 muestras, porque se estudió en particular la leucemia mieloide aguda. Es un tipo de leucemia que inicialmente puede no, o sea, cuando se hace el diagnóstico puede no estar afectado el estado nutricional, pero después de cierto tiempo el tratamiento es tan agresivo, tiene mucho riesgo de toxicidad gástrica, que la alimentación va a ser afectada y ahí es donde vamos a ver una alteración en el estado nutricional. Entonces estuvimos recolectando los sueros. En la primera consulta se pidió una recolección de sueros para tener por lo menos un número que era, uno se descartó, dos era nuestro objetivo inicial
teníamos que guardar los sueros en refrigeradoras de menos de 40 grados para mantenerlos de forma íntegra. Y cuando ya conseguimos un número de diagnósticos nuevos, que les decía, nuestro objetivo era por lo menos 12, se hizo el estudio. Se determinaron los valores de IgG e IgM en estos niños. Y se observó, los que están en verdecitos son los que tenían un estado nutricional adecuado, los amarillitos un estado deficiente leve, anaranjado una desnutrición moderada y en rojo una desnutrición severa. Estos son los valores de referencia para la condición. Los que tenemos aquí son valores ideales, esta línea de aquí arriba, y podemos ver que en cuanto a IgE, muy pocos estaban y no iba correlacionado con el estado nutricional en algunos casos, tenían valores de IgE elevados o por encima de lo que nosotros esperábamos, que es esta línea verde. Luego, todos los que están acá, miren, estado nutricional deficitario, adecuado, moderado, muy desmejorado y moderado, estaban por debajo de los valores mínimos deseables. Para la IgM teníamos la misma situación. Tenía IgM disminuida, todos excepto un paciente que tenía un estado nutricional moderado. Luego tenemos acá complementos, factores de complemento C3 y C4. Todos nuestros pacientes estaban por debajo del límite aceptable o deseado en cuanto al C3 y en cuanto al C4, solo uno y estaba por encima de el valor aceptable. De ahí todos los demás estaban por debajo. ¿Cómo nos interpretábamos o cómo nos dimos cuenta nosotros que era necesario establecer la situación de estos pacientes? Porque veíamos niños que aparentemente se miraban saludables o no tan comprometidos de su estado nutricional, pero que presentaban infecciones muy severas, mucho tiempo de recuperación, la utilización de medicamentos, o sea, muy fuertes para que ellos pudieran mejorar su condición, incluso la aparición de enfermedades que ya habían tenido antes, por ejemplo, varicela. Varios de estos pacientes que están acá tuvieron en el transcurso de su primer ingreso varicela. Y cuando nosotros les preguntamos, ya habían tenido varicela de más pequeños. Entonces, en teoría, no tendría que haberse presentado porque había una memoria inmunológica. Pero cuando vimos todos los valores, nos dimos cuenta que efectivamente se pierden mucho las células y existe una mayor vulnerabilidad desde el punto de vista inmunológico. Recordemos también las alteraciones catabólicas que se dan en el paciente con cáncer. Hay una inadecuada ingesta nutricional, por lo tanto se da una depresión de la proteína muscular, que es la primera que se va porque son grandes donantes de nitrógeno, toda la parte que es el músculo. El glucógeno hepático se gasta rápidamente y hay un síndrome de inflamación sistémica. Vemos que está funcionando o está reaccionando como un síndrome de inflamación sistémica, en donde hay una muy alta producción y liberación de mediadores inflamatorios. Estas tres cuestiones, lo habíamos mencionado antes, van a tener efectos sobre los resultados clínicos en el paciente. Que no coma bien afecta el resultado clínico, que esté en un estado nutricional depletado afecta el resultado clínico y que tenga un síndrome de inflamación sistémica también. Cuando hablamos de soporte nutricional, tenemos que revisar pues qué es o qué abarca este concepto. Son todas las actividades o acciones relacionadas con una adecuada alimentación y nutrición en el paciente con cáncer. Estas pueden ser, por ejemplo, la monitorización nutricional periódica. Puede ser que el menor, uno, tenga un cáncer que no tiene una afectación nutricional muy importante, o sea que no es un cáncer de riesgo nutricional, y que no tenga un estado nutricional afectado en este momento. Entonces no necesita una intervención tipo planificación dietética, suplementación nutricional o colocación de una sonda de alimentación.
puede ser que estas no sean sus medidas, pero sí va a requerir una monitorización nutricional periódica. Vamos a tratar de identificar si todo el tratamiento lo va a pasar bien o si en algún momento hay que empezar a hacer alguna atención específica. Otra intervención puede ser cálculo de dieta para quienes lo necesiten, la suplementación oral, cuando digamos el problema no es tan severo, pero sí hay un déficit o hay una dificultad para ingesta de alimentos, puede ser una suplementación oral, una nutrición artificial, y aquí hablamos de un soporte enteral o parenteral de acuerdo a cómo sea el caso. Educación alimentaria y nutricional siempre va a estar, consultoría dietética también, o la referencia con otros especialistas si nosotros vemos que hay patologías o comorbilidades asociadas que deben ser atendidas por otros especialistas. Recordemos también que una intervención nutricional adecuada se asocia con una mejoría de la tolerancia a la quimioterapia. Esto hace que un paciente, si bien van a haber efectos secundarios en la quimioterapia no tan agradables, pueda tener la reserva para que enfrente estos efectos de tolerancia o de intolerancia y pueda llegar a su siguiente ciclo lo más rápido posible o en el tiempo en el que se ha establecido. También se ha considerado que hay un aumento de la sobrevida, aunque solo se asocia, no es un factor decisivo. Por ejemplo, no decimos una persona está o un menor está con un estado nutricional adecuado, seguramente va a tener un buen desenlace de su enfermedad, no. Pero sí en los estudios que se han realizado una vez terminados los tratamientos o a más largo plazo, pues se ha demostrado que el que tengan un soporte nutricional, una atención individualizada, el que alguien especialista, en el caso de nosotros de nutrición, esté acompañando el proceso de la enfermedad, pues logra que haya un aumento de la sobrevivencia. Mejoría en la calidad de vida indiscutiblemente y un menor riesgo de infecciones en niños con tratamiento antitumoral. Por eso es muy importante el soporte. Recordemos también que debemos identificar cuál es la etiología de estas alteraciones nutricionales. Establecer, por ejemplo, si es una disminución de la ingesta y darle un seguimiento a esto para saber por qué se ha dado esta disminución de la ingesta y cómo se puede hacer frente a esta disminución. Imaginemos que el menor no está consumiendo o la menor no está consumiendo bien porque se encuentra muy triste. Es su primer ingreso acá es su primer ingreso a la institución. Va a quedarse por varias semanas, incluso puede ser meses, se le aleja completamente de su entorno familiar, no puede ver a sus hermanos, no puede ver a sus abuelitos con la libertad que quisiera, etcétera, y todo eso obviamente va a impactar en el estado anímico del menor. En este caso, pues nosotros ya identificamos que la ingesta se debe a estas situaciones, pues vamos a ir a pedir una interconsulta con el equipo de psicología o con el equipo de vida hospitalaria, quienes son los encargados de aplicar las medidas para tratar de mitigar esa situación por la cual está pasando el paciente. Otra de las razones puede ser, bueno, una disminución de la ingesta por los efectos secundarios que está teniendo las medicaciones. Entonces aquí nosotros tomamos la decisión, bueno, tal vez no es el momento de dejar la ingesta alimentaria ad libitum, porque tal vez hay demasiada liberación ¿cómo se llama? O hay demasiada producción de efectos secundarios. Entonces nosotros decidimos venir y colocar un soporte nutricional especializado. En cuanto a efectos adversos en el tratamiento oncológico, pues tanto la cirugía, la quimioterapia o la radioterapia va a presentar efectos adversos. Por ejemplo, la cirugía, el tiempo en el que se tiene que dejar en APO puede ser significativo, puede ser que haya una orden en el cual se nos indique que hay que esperar más de 42 horas para el reinicio de la alimentación. La quimioterapia y sus efectos secundarios, la radioterapia también tiene efectos secundarios y, por ejemplo, hay inflamación cercana a los lugares donde se ha irradiado. Si estamos hablando, por ejemplo, de estómago, de colon, quiere decir que va a haber inflamación
local cerca de los espacios ¿cómo se llama? Están en donde se encuentra la lesión. Y eso nos puede dificultar el tránsito, puede ejercer dolor, puede ejercer riesgo de una perforación, etcétera. Entonces nos va a complicar la situación del menor. Recordar también que hay muchos factores metabólicos que están libres, citoquinas, factores de necrosis tumoral, interleuquina 1, 6, y ¿qué es lo que esto hace? Tiene un efecto directo en el sistema nervioso central y provoca una anorexia que es muy importante. Entonces es una anorexia que no resuelve hablando, no es una anorexia que nosotros vamos con un menor que tiene 4 años, 5 años o 7 años que se siente así y que nosotros le digamos, no, mira, tienes que comer, si comes bien vas a salir de acá y todo es que no tiene hambre, no puede comer, no quiere comer, se siente mal. Entonces las negociaciones con los menores son mucho más complejas. Aquí se necesita de que tomemos decisiones importantes para tratar de que no se afecte el estado nutricional y por consiguiente no vaya a haber una afectación en la ingesta alimentaria, ¿verdad? Y los factores psicológicos, vemos aquí niños preocupados con responsabilidades que no les deberían tocar a esas edades que tienen, ¿verdad? Niños que están preocupados de cuál va a ser su futuro. Ven a sus padres o a sus abuelitos o a su familia cuidándolos todo el tiempo. A veces los pronósticos no son buenos y tienen preocupación de qué va a pasar con ellos. El sufrimiento del resto de su familia les pesa bastante. Tuvimos casos de niños que en algún momento en la consulta nutricional, haciendo lo tradicional, ¿verdad? Haciendo la evaluación clínica, antropométrica, y se quedaban calladitos y en ese espacio íntimo de plática preguntaban que qué iban a hacer, que si ya se iban a morir, que qué iba a pasar con su mamá, que el niño su principal preocupación era qué iba a pasar con su mamá después de que él falleciera, etcétera. Entonces son situaciones muy duras por las que están pasando y que crean pues problemas para que pueden redundar en la alimentación del menor. Acá les quiero presentar, esta es guía que les voy a presentar, es una guía europea. Todavía no está la guía americana. Aspen todavía no ha sacado la guía, está en revisión, hay algunos aspectos que quieren discutir. Si tiene su guía para paciente oncológico adulto, pero no tiene para menor. Entonces, aquí hay algunos parámetros de evaluación nutricional encontrados en esta guía europea. Y nos hace la propuesta, por ejemplo, de la evaluación, pues que nosotros hacemos siempre en la clínica por el tipo de tumor, extensión, estrategia y estadio del tratamiento. Y entonces en antropometría, pues lo usual, peso, talla, circunferencia de brazo y perímetro, pliegue tricipital, perdón. Y a establecer la curva ponderal era lo que estábamos haciendo en el paciente anterior. Se recuerda que estábamos viendo cómo se iba, lo identificamos en una gráfica y cómo se estaba moviendo en relación a esta gráfica. En el próximo laboratorio, por favor, llevar también una gráfica, yo les voy a indicar de cuál, para que vamos a ir viendo cómo ha ido alterando el estado nutricional en poco tiempo el menor. Y ellos utilizan los indicadores de peso talla, índice de masa corporal, índice de Werlu, la circunferencia braquial, los pliegues y la composición corporal es de lo último que están incluyendo porque ya se tiene el equipo más especializado para establecer cómo está la composición corporal en niños. En cuanto a la historia dietética, pues la ingesta, la cantidad de frecuencia, los suplementos, si tienen colocadas sondas nasogástricas, si se ha utilizado en algún momento alimentación parenteral, etcétera. En síntomas gastrointestinales, la presencia de náusea, vómitos, estreñimiento, disgeusia, serostomía, anorexia, etcétera. En la bioquímica, pues, cómo están los electrolitos, la albúmina, la función hepática, la función renal, el recuento de neutróficos, plaquetas, etcétera. Recuerden ustedes que
La función hepática y la función renal puede estar alterada porque los medicamentos pueden ser hepatotóxicos o nefrotóxicos. Y para nosotros es importante, ¿verdad? Porque en el hígado se metabolizan nutrientes y el riñón es el encargado de excretar productos y de regular la muestra en cuanto a la reutilización de otros. Plaquetas y neutrófilos nos sirven para establecer si puede o no puede seguirse con los siguientes ciclos. Si hay riesgos de sangrado, por ejemplo, a la hora de poner una sonda, o si está en buenas condiciones, si está presentando infecciones que tan severas pueden llegar a ser estas infecciones. Y en cuanto a la calidad de vida, pues el nivel de actividad es bien importante. Hay que tratar de que los niños ah, continúen con ciertas actividades como pueden ser el juego, aunque sea postrados, pero continúen jugando, leyendo, haciendo alguna actividad, el dolor, la depresión o la ansiedad, cómo está el soporte familiar, si tienen dentro de casa, en su ambiente familiar, el apoyo necesario para ir, porque son enfermedades muy largas, muy demandantes. En cuanto a la valoración nutricional, pues además del peso, medir la cantidad de músculo y grasa corporal es muy importante porque como lo vimos desde el inicio, esto se va a ir disminuyendo progresivamente y puede ser afectada por los tratamientos también. Entonces tenemos que nosotros tener como una idea qué tanto tenemos de reserva, en qué momento puede volverse esto una situación crítica, cuando llega a ese punto donde remontar esa disminución de la cantidad muscular o de grasa va a ser una situación prácticamente inalcanzable. Otro de las cuestiones es que conservar una cantidad de músculo es primordial para que los órganos funcionen adecuadamente. Entonces nosotros tenemos que establecer cuál es esta cantidad y a partir de ella, pues dar los sustratos necesarios. Ya sabemos que no solo es dar proteína, va alrededor de micronutrientes, va alrededor de suficiente energía para que los aminoácidos no sean utilizados como fuente energética de manera principal, ¿verdad? También cómo está la grasa corporal, ya que esta reserva se va utilizando cuando no se va consumiendo alimentos de una forma adecuada. Entonces, por ejemplo, tenemos un ciclo de quimioterapia, el niño tiene demasiada náusea, demasiados vómitos, seguramente vamos a permitir que consuma o que no consuma muchos alimentos. Pero él tiene un requerimiento energético diario que pueden ser 1000 calorías, 800 calorías, y está ingiriendo 300 nada más, esas otras 500 van a salir de sus reservas, ya sean musculares o grasas, como es en este caso. Cuando se presenta la falta de apetito o náuseas, el organismo utiliza esta grasa para producir energía y mientras estos síntomas desaparecen. Entonces, vamos haciendo como un colchón. La época en que el menor no tiene tanta sintomatología o ya pasó la quimioterapia y los efectos inmediatos secundarios ya no están, debemos tratar de mejorar el estado nutricional para que aumente esta reserva de grasa, aumente poquito, porque al final son semanas lo que nos dan nada más entre una quimio y la otra, aumente estas reservas musculares y el niño esté en mejor condición para la siguiente. Es como ahorrar para la siguiente y luego empezamos otra vez ahorrando para la siguiente. No vamos a ver una curva ascendente de mejorar el estado nutricional, pero sí vamos a ver que hay una mejor tolerancia a los tratamientos que van a recibir estos menores. En cuanto a esta valoración nutricional, pues a veces el peso, a veces el tener un peso adecuado no necesariamente indica un buen estado nutricional. Por ejemplo, puede haber retención de líquidos, masas tumorales o mucha masa grasa y poca masa muscular, o sea, una sarcopenia. Nosotros, cuando tomamos el peso como un indicador absoluto, ¿verdad? Como un parámetro para decir, sí, esto estamos bien, eh, podemos llevar a errores de estimación. Tenemos que hacer una evaluación mucho más completa de nuestro estudiante.
Por ejemplo, de nuestro paciente, por ejemplo, podemos establecer si tiene signos clínicos de edema o revisar en las papeletas si efectivamente tiene alguna referencia de que está haciendo una retención de líquidos, un balance de líquidos negativo, signos clínicos de retención de líquidos, una prescripción en la cual, por ejemplo, se sabe que la estimación de líquidos es superior a lo que es su necesidad de agua, por ejemplo. Esas situaciones nos pueden llamar la atención. Teníamos a veces pacientes, por ejemplo, que hoy lunes pesaban 15 kilos y el miércoles estaban pesando 17 kilos. Entonces, en 2 días no se puede aumentar esa cantidad de peso. Revisábamos papeletas y el día lunes habían iniciado como medida de protección la hiperhidratación. Entonces, sí, sí es cierto, el niño o niña orina un poco más frecuente, pero a veces el volumen que están infundiendo es más alto de lo que se está logrando excretar por medio urinario. Y ese diferencial se queda adentro. Luego van sacándolo, pero en los momentos cruciales en los cuales hay hidratación, los valores son muy altos. Masas tumorales, hemos tenido menores con masas tumorales que pesan 3 kilos, 5 kilos, y el menor pesa 20 kilos. O sea, si tiene 5 kilos de un tumor, estamos hablando del 25% del peso corresponde al tumor. Si son tres, pues estaremos hablando de un 15 o un 20% del peso proveniente del tumor. Entonces, eso también nos hace una diferencia importante. Y sarcopenia. Tenemos sarcopenia en estos menores también. O sea, como la proteína, el músculo está muy disponible, pues es lo primero que se utiliza. Y dependiendo de las demandas, pues a veces se va a utilizar de manera muy significativa. Hay que tener mucho cuidado porque aunque el peso nos salga bien, aunque el peso nos diga, este menor debería utilizar el percentil 50, es 17 kilos, está en 16.5, ok, estamos bien. Si hay cualquiera de estas situaciones, lo que nos puede estar enmascarando es un inicio de desnutrición. Puede ser que tengamos una disminución de la masa muscular muy importante. Entonces, de todos modos, no están buenas condiciones como para enfrentar las demandas que tiene la enfermedad. Recordar también que el estado nutricional va a estar afectado por dos factores, por los problemas relacionados con la enfermedad, ya libera factores de necrosis tumoral y eso, y los problemas relacionados con el tratamiento, que son la toxicidad que va a tener ese tratamiento. Recordemos lo que es el riesgo nutricional, es que determinados tumores presentan una alta frecuencia de desnutrición si se deja al paciente si deja que el paciente siga una dieta ad libitum. O sea, hay momentos de hacer intervenciones. Puede ser que el estado nutricional no esté afectado, como en el caso que les decía de la leucemia amiloide aguda. No estaba alterado el estado nutricional en ese momento, pero la toxicidad de los tratamientos iba a ser tan alta que en una cuestión de 2 semanas o 3 semanas ese menor iba a estar con mucositis, con diarrea, con vómitos, que ahí no le iban a dejar una alimentación adecuada. Sí iba a dar unos bocaditos de lo que le estábamos presentando, pero eso era insignificante para los requerimientos nutricionales que el menor va a tener. La clasificación de riesgo se basa en el tipo y extensión de su tumor. Entonces, es fundamental determinar pues cuál es el tipo de tumor, si realmente tiene riesgo nutricional o no, y cuál es el estadio de la enfermedad, ¿verdad? Puede ser que un tumor inicialmente no tenga riesgo nutricional, pero pues ya haya metástasis en pulmón, metástasis en intestino, metástasis en hueso, metástasis en cerebro, por ejemplo. Y ahí pues ya estamos hablando de una complicación muy severa. Es fundamental entonces hacer una evaluación de este riesgo para realizar intervenciones precoces y decididas y evitar un sobretratamiento y errores diatrogénicos cuando no sean necesarios. ¿Qué factores son de riesgo nutricional? Entonces, ciclos frecuentes de quimioterapia intensiva, intervalos iguales o menores a cada 3 semanas. Muchos tratamientos son cada 4 semanas o más.
Entonces, puede ser que la quimio dure un día, 2, 3, incluso más días, pero casi nunca pasan de una semana. Los efectos secundarios van a estar resolviendo pues en los 2, 3 o una semana después de que se haya recibido la quimioterapia. Y entonces tenemos 3 semanas para hacer recuperación nutricional, poco a poco, pero hacemos recuperación nutricional. Cuando el ciclo es menor a 3 semanas, está recibiendo la quimio, tiene todos los efectos. Si le damos 2 o 3 o 4 días para recuperarse, lo que tenemos disponible tal vez sea una semana o una semana y media. Y en ese tiempo es imposible hacer una recuperación muy significativa de las reservas que se han perdido. Cirugía abdominal mayor, recordemos que una cirugía mayor requiere mucha demanda de nutrientes, es un riesgo para el paciente. Y radiación al tracto gastrointestinal por el riesgo que hay de desarrollo de lesiones a nivel de los tejidos que están cercanos al sitio donde se está irradiando. Una enfermedad avanzada durante el tratamiento de inicio, o sea, un estadio 3, un estadio 4, ya es una enfermedad avanzada. Entonces la posibilidad de éxito disminuye. Falta de apoyo familiar o de recursos económicos es otra limitante importante. Por supuesto que aquí en Guatemala pues está el Hospital Roosevelt, el Hospital San Juan de Dios, ellos dan los tratamientos gratuitos, pero pues hay veces que no están todos los medicamentos y hay que comprarlos. Oncología pediátrica brinda los tratamientos gratuitos. INCAN hace un estudio y le cobra al paciente proporcionalmente a lo que va a gastar, pero a veces de verdad la gente no tiene ni siquiera dinero para la camioneta, menos va a tener para medicamentos y sí se tiene que pagar cierto porcentaje del apoyo porque no tienen todos los recursos ni medicamentos en el INCAN. Aquí hay otros factores de riesgo para identificar en niños mayores y de edad inferior a 1 año. Pérdida de peso mayor al 5% respecto al peso habitual. Yo aquí les puse peso habitual en subrayado y en azulito porque en niños peso habitual es bien difícil establecer porque en teoría tienen que estar subiendo de peso constantemente. Peso para la talla en percentil 50 indicado por Waterloo, menor al 90% de adecuación. Relación peso-talla menor al 10%, descenso de 2 percentiles de peso en relación a la situación anterior. Esto lo podemos ver en la gráfica. Nosotros lo graficamos, ¿verdad? ¿Dónde iba? Y vamos a ver si baja 2 percentiles. Probable disfunción digestiva de más de 5 días según tratamiento. O sea, el riesgo nutricional que tengan una quimio, que tengan una radio, una cirugía, que nos haga no utilizar o que vaya a afectar el tracto gastrointestinal por más de 5 días. Tumor de alto riesgo nutricional, ingesta menor al 70% de los requerimientos estimados durante 5 días en pacientes bien nutridos. O sea, aunque tengan un buen estado nutricional, pero detectamos ingestas menores a 70% durante 5 días, no es un buen, es un factor de criterio de riesgo. Y una albúmina menor a 3.5 en ausencia de metabolitos, metabolismo intenso en los últimos 14 días. Este es un poquito más discutible porque nosotros nos encontramos hipoglicemia con mucha frecuencia en menores que están en tratamiento. ¿Cuáles son los tumores que están de alto riesgo? Pues el tumor de Wilms en estadio 1 y 4 con histología desfavorable o en recidiva. Recidiva quiere decir que ya ha resuelto, una vez es declarado sin cáncer y posteriormente vuelve a tener otro cáncer. Puede ser del mismo tipo. Neuroblastomas, estadio 3 y 4 en su recidiva. Rabdomiosarcomas, estadio 3 y 4. Sarcoma de Ewing, tumor neuroectodérmico primario u osteosarcoma. También los sarcomas son de alto riesgo. Linfoma no Hodgkin B, estadio 3 o 4. Leucemia no linfoblástica. Leucemia linfoide aguda de alto riesgo. Meduloblastoma o tumores del sistema nervioso central. Cualquier recidiva es de alto riesgo. Puede ser que un niño tenía un tipo de cáncer y posteriormente se diagnostica otro tipo de cáncer.
Y el trasplante de progenitores hematopoyéticos, o sea, el trasplante de médula renal, es también un factor de riesgo nutricional. Y nosotros a todo esto le agregamos: todo niño que esté desnutrido tiene riesgo nutricional. Los objetivos de la terapia son mejorar la tolerancia y respuesta a las terapias como la quimio, la radio, la cirugía, que haya una menor incidencia de efectos adversos, menor incidencia de infecciones, recuperación más rápida del sistema inmunológico, bienestar general y mejora en la calidad de vida. ¿Cuáles van a ser las medidas? Entra como primera instancia educación y asesoría nutricional, hablar y capacitar en la variedad de menús, de menús, comidas frecuentes, poco volumen, primero consumo de líquidos, después de los sólidos. Estos líquidos pueden tener alto valor nutricional. Ofrecer una dieta equilibrada, o sea, ya hay quienes van a necesitar un menú ya establecido. Cuando no se cubren los requerimientos PO o dar suplemento, entonces si vemos que ese 70% que nos mencionaban allá no se cubre, pues el 30% con un suplemento que puede ser una fórmula polimérica, iso o hipercalórica o hiperproteica. Y hay algunos estudios que indican que al parecer se obtienen mejores resultados con fórmulas hipercalóricas en la fase intensiva del tratamiento inicial. Entonces ahí buscar qué hay. En Guatemala creo que no está comercializado el Pediasure Plus, que es la versión hipercalórica, hiperproteica del Pediasure. Pero como nosotros ya sabemos a qué edades se pueden administrar, podríamos pensar en un Ensure Plus en un niño que ya está un poco más grande, ¿verdad? O si no, pues concentrar nosotros los nutrientes, agregar modulares para que tengan esta característica: hiperproteicas, hipercalóricas. Y por supuesto, dar consejos nutricional para disminuir las molestias y los efectos adversos al tratamiento. A veces no se dan alimentos con mucho valor nutricional cuando están en la peor época de la quimioterapia porque están vomitando, sino que damos alimentos que sean no tan desagradables vomitar. No es lo mismo vomitar un vaso de leche o de suplemento, ese sabor, ese recuerdo que queda, que gelatina. O sea, cuando regresa la gelatina, no lastima tanto el sabor que se percibe, porque a veces se vomita por la boca y por la nariz, ¿verdad? El sabor y el olor que se percibe es un olor dulce, y si al final, pues el menor ya no quiere comer gelatina, pues el valor biológico, el valor nutricional de la gelatina, el valor biológico de su proteína no es tan significativa, y pues de repente dentro de algún tiempo sí decide volver a consumir. Acá tenemos un método de valoración del estado nutricional al ingreso. Nos da parámetros que es como pérdida de peso, el valor del pliegue tricipital, son los puntos de corte, y el apetito 3. En el documento pues van a encontrar ustedes una clasificación del apetito. Entonces nos dice de 1 a 3 si tiene o no tiene apetito. Si no tiene, pues una alteración. Se le da medidas generales y una monitorización nutricional, pero si sí hay alguno de estos parámetros y se establece si es posible alcanzar el PO en el 80% de las necesidades. Si sí se puede, pues se continúa con medidas generales, pero si persiste la pérdida de peso, entonces ya nos vamos. O si antes no puede agregarse una ingesta adecuada, a utilizar farmacoterapia. En niños se ha utilizado acetato de megestrol, que está comprobado. En adultos acetato de megestrol y otros, pero en niños es más la información que hay de acetato de megestrol, y se espera la respuesta. Si la respuesta es positiva, pues se continúa hasta la normalización del peso, y si no, pues tratar de establecer si se deben llevar a otro tipo de abordajes, que puede ser la nutrición especializada. En cuanto a la nutrición enteral, pues se da cuando hay una ingesta inadecuada o es necesario realimentar, renutrir. El tracto gastrointestinal tiene que estar funcional. La nutrición enteral puede estar dificultada cuando hay mucositis o trombopenia. Cuando hay mucositis no hay una buena superficie de absorción, pero hay que determinar hasta dónde llega la mucositis. Si la mucositis solo es en boca, por ejemplo, y hay aftas, o en la lengua está algodonosa, una sonda que va a estómago obviamente a
pasado esa parte. El dolor se va a dar cuando se dé la ingesta alimentaria, pero el resto del tracto puede estar sin alteraciones. Pero hay veces que la mucositis es extensa, entonces pasa de cavidad oral a esófago, hay veces que la hemos encontrado en recto y ano. Entonces ahí sí hay un compromiso y una incomodidad mucho más severa para el paciente. Y cuando hay trombocitopenia, pues hay riesgo a la hora de poner la sonda y algunos médicos no se arriesgan por el riesgo de sangrado que puede haber. Está indicado el uso de una ostomía cuando el soporte va a ser prolongado más de 6 a 12 semanas, que haya una previsión de una toxicidad del tratamiento oncológico y que el equipo que esté presentando o dando el soporte tenga experiencia en el manejo de estos recursos. Entonces hay cánceres que el tratamiento dura 2 años o 6 meses o 9 meses. Entonces estamos hablando de mucho tiempo. Entonces ahí se debe valorar si es mejor en lugar de tener una sonda de alimentación, una vía mucho más permanente. La parenteral pues va a estar indicada cuando el tracto gastrointestinal no esté funcionante, por ejemplo, cuando hay una cirugía mayor, vómitos persistentes, diarrea intratable, enfermedad de rechazo de injerto contra huésped, cuando no hay movimiento, o sea, hilio, neumatosis, enteritis rádica severa después de la radiación. Entonces, en estos casos está indicada la alimentación parenteral. Que sea de corta duración es cuestionable, porque recuérdense que estos ciclos van y vuelven a venir, pero podría empezarse con una periférica que dura menos tiempo, la vía dura menos tiempo, pero si ustedes valoran de que esto va a seguirse dando, de que realmente necesita un soporte mucho más a largo plazo, es mejor irnos a una vía central. Y por supuesto que puede hacerse una nutrición mixta, ¿verdad? Lo que no se ingiera o lo que no tenga capacidad para mantener la integridad del tracto gastrointestinal, el resto para completar los requerimientos se da por vía parenteral. Y ya por último, pues hay nutrientes específicos y hay toxicidad gastrointestinal. Más o menos el 90% de las quimioterapias actuales provocan algún trastorno del tracto gastrointestinal, pero solamente el 30% van a ser severas. O sea, el 10% es únicamente el que va a decir, no me pasa nada, yo me siento bien, no tengo ninguna molestia. O sea, existe ese porcentaje. El 60% va a experimentar síntomas que no van a ser tan severos. Tengo un poco de náusea, tengo un poco de desgano y todo, y que va a ir cediendo. Pero un 30% van a desarrollar vómitos intratables, diarreas intratables, mucositis, bueno, todas aquellas complicaciones que nosotros no quisiéramos ver. Para eso se han propuesto algunos micronutrientes como son la glutamina, para algunos nutrientes como son la glutamina, el omega 3, prebióticos y probióticos para su tratamiento, pero todavía no hay mucha información en relación a ellos. En la glutamina se ha utilizado para la toxicidad gastrointestinal, pero los estudios no han demostrado un efecto claro preventivo o terapéutico en la mucositis intestinal. Las personas, las empresas que comercian esto dicen que una persona que va a entrar a quimioterapia, por ejemplo, debe tomar glutamina 3 días antes o 5 días antes. Y esto le va a mantener o a tener en mejor condición. No hay estudios que digan exactamente sí, y esta es la dosis que hay que darla. En algunos pacientes esto funciona, en otros pacientes no funciona. Y lo que pasa es que es caro, ¿verdad? La glutamina tiene un costo alto. Entonces tienen que valorar individualmente si se puede o no se puede. Se sugiere un efecto positivo de glutamina en la estancia hospitalaria, o sea que ya cuando están hospitalizados parece que sí, parece que también ayuda a tener un balance nitrogenado positivo en las complicaciones infecciosas y en la mortalidad precoz relacionada con el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Por eso, según la revisión de Crokine y Aspen y Essen, pues recomiendan el uso de glutamina, no como un efecto terapéutico preventivo para la mucositis, pero sí en otros aspectos ha demostrado que tiene ayuda a efectos positivos.
En cuanto a los probióticos, pues teóricamente presentan beneficios, pero lo que pasa es que los estudios son preclínicos con los cuales no han llegado a modelos humanos. Y en modelos clínicos que son humanos no hay tanta evidencia. Es muy difícil establecer la relación exacta del uso de los probióticos con la condición del paciente. En este momento se desaconseja el uso en pacientes con un elevado compromiso inmunológico, riesgo de colonización y bacteremia. Y el uso en quimioterapias que producen neutropenia puede ser observado cuidadosamente, o que sea que quiere decir que no se pueden utilizar de manera indiscriminada. Si hay disminución de la respuesta inmunológica, riesgo de colonización o ya hay una bacteremia, agregarle, como está muy comprometido el sistema inmune, agregarle estos productos que no sabemos cómo van a reaccionar, no sabemos si van a hacer una colonización masiva, si esto va a cambiar las condiciones del microbioma, etcétera, puede ser también riesgoso. Entonces, en esas condiciones puntuales, nos indican que hay que proceder con mucho cuidado. Entonces, si bien decimos, el uso de prebióticos y probióticos el uso de probióticos es bueno, sí, en ciertas condiciones no es así. Y por último, ya solo les robo un minutito, están el omega 3 y las emulsiones lipídicas. El omega 3 es un neoadyuvante. Sí, ahorita voy. Para mejorar la caquexia cancerosa y la dosis es de 2 gramos de ácido eicosa pentaenoico. Y en emulsiones lipídicas, pues las emulsiones lipídicas con ácido oleico han demostrado un menor incremento en el estrés oxidativo a través de la menor peroxidación lipídica y menor alteración en el perfil de las lipoproteínas plasmáticas. O sea que sí tienen efectos importantes. Lo único es que la dosis debe ser cumplida. Y con esto terminamos. Perdonen que me haya tomado un minutito, disculpen, es que no, estos son clases que tendría que haberlos dado en un periodo de tiempo, pero ya no tenemos más tiempo y no quería dejar de tocar estos temas. Muchas gracias, les voy a sacar inmediatamente. ¿Con quién es la clase? Perdón. Dale, Lucía. Ahorita le escribo a Lucía ofreciéndole una disculpa. Muy bien, adiós.